Hola jóvenes, sean bienvenidos nuevamente a otra clase de lengua y literatura. En esta ocasión vamos a tratar de analizar todo lo que se refiere a la literatura ecuatoriana. Desde su origen, se tiene que relacionar con el aspecto relacionado de la historia del país, el origen de lo que fue las civilizaciones, todo lo que han ido ellos dando a conocer, el desenvolvimiento y el desempeño con el inicio de lo que se refiere a los conocimientos de nuestros precolombinos. Entonces vamos a iniciar viendo o conociendo algo sobre el origen de lo que se refiere la literatura ecuatoriana. Entonces vamos a ver en definitiva que la literatura ecuatoriana tuvo sus grandes orígenes desde el inicio de la colonia con la enseñanza de los primeros conocimientos de lo que era la escritura, de lo que era la lectura. Entonces vamos a ver todo lo que es la historia de la literatura ecuatoriana en su amplio recorrido de lugares, personajes y obras importantes. Entonces vemos que se conoce como literatura ecuatoriana aquella actividad que se caracterizaba esencialmente en dar a conocer o expresar las costumbres muy ligadas a los sucesos exclusivamente del tiempo de la colonia. Dando a conocer todas estas actividades a los ciudadanos en ese tiempo comunes y corrientes que no tenían ningún tipo de conocimientos adicionales. Entonces vemos que la literatura en sí, no solamente en el Ecuador, sino que es el arte que se utiliza como un instrumento de belleza de la palabra, pero ellos recién estaban dando origen, estaban queriendo dar significado a las palabras. Se refiere entonces al conjunto de productos literarios que una nación iba enfocando recién en la época y en género. Entonces aquí es que la literatura ecuatoriana constituye ya el primer conjunto de textos literarios escritos dentro de lo que hoy es nuestro país. De ahí vemos entonces que el origen lo podemos considerar que vino con lo que es el ámbito prehispánico, con la civilización incaica, que es donde nosotros provenimos, y los dominios de los incas alcanzaron todo lo que hoy es el territorio ecuatoriano. Pero vemos que nuestra literatura no conservaba en ese tiempo registro de ninguna parte, por lo que no encontramos ningún rasgo de la literatura de la época incaica, ya que los incas no tenían un sistema de escritura establecido y tenían una actitud muy negativa en el desarrollo de las actividades que los españoles estaban tratando de instruir a los indígenas en los conocimientos de lo que era la escritura y la lectura. Entonces continuamos viendo entre sus aspectos el desarrollo de las actividades en sus ámbitos muy relacionados con sus características. Vemos que en el Tahuantinsuyo ya se iba dando poco a poco un tipo de educación clasista, ya que esta educación solo era reservada para los hijos de los incas y los hijos de la nobleza, quienes solo ellos tenían la posibilidad de instruirse o de obtener algo de conocimiento. Y fue con la escuela de la aristocracia que en un palacio ubicado en el Cusco, donde ellos comenzaron a recibir sus primeras clases, y a este centro lo llamaban la Casa del Saber. Las clases eran compartidas por una persona a quien le decían o lo reconocían como el amauta, ya que él era el sabio en ese tiempo. No conocían diversas artes ni ningún otro tipo de actividades, ya que ellos estaban muy relacionados con todo su tipo de conocimientos. Entonces vemos que para ellos los incas y los nobles gozaban solamente ellos de este tipo de avance, digamos, en la educación. Para ellos la difusión de las artes estaba más que todo a cargo de que lo denominaban al arábico, y tenía las principales características era interpretar los sentimientos populares y las costumbres, cautivaban mucho la poesía, ya que esos eran sus recursos para poder ellos instruirse y poder obtener conocimiento. Encontramos una similitud en la relación de los poetas oficiales y populares
con los que se estaban dando ya en Europa, pero con los trovadores y los juglares que estaban teniendo acogida en ese tiempo por allá. Entonces, lo que medio por ahí se conoce acerca de una elegía sobre el Atahualpa, que se denominaba una elegía que ha pasado a la historia, es sobre la vida de Atahualpa, ya que los estudiosos pensaban que Atahualpa era uno de los caciques que tenía gran reconocimiento por parte de los españoles. Y se dice que se escribió la elegía con la ocasión de la muerte de Atahualpa, ya que fue una muerte muy dura, una muerte muy, digamos, agresiva que le tocó vivir a él. La elegía se dice que igual es una composición lírica donde se lamenta la muerte de algunas personas o cualquier acontecimiento de carácter fuerte que se haya pasado, como el que pasó Atahualpa. Entonces vemos que dentro de lo que es la literatura ecuatoriana, en los tiempos de la colonia, ella se inició ya en el año 1594, cuando se originó la fundación del Seminario de San Luis, que era regido por los jesuitas en Quito, y ya que los jesuitas fueron los primeros grupos religiosos que llegaron acá para dar a entender o enseñar los primeros pasos en la escritura, en la lectura a nuestros indígenas, a nuestros antepasados. Posteriormente pasó a elaborarse, en 1606 se fundó igual en Quito, la Universidad de San Gregorio, denominada Santo Tomás. En esta universidad se comenzó a enseñar ya a manejar más el origen y todas las características del idioma latín. Se enseñaba teología para irlos enrumbando en la religión, se enseñaba moral, que ya sabemos para tener una mejor forma de vida, y la filosofía y otros aspectos relacionados en el buen comportamiento y manejo de la vida de las personas. Entonces vemos que durante el transcurso del tiempo, en las primeras épocas, sí tenemos ya representantes a partir del siglo XVII, de representantes de la literatura ecuatoriana, como Juan Bautista Aguirre, quien dejó su importante obra, Jacinto de Evia, el narrador, político, periodista, doctor, que sobresalió en diferentes ámbitos, Francisco de Santa Cruz y Espejo, ha dejado muchas obras escritas, muchos trabajos, como su periódico, su primer periódico que tuvo Quito fue Primicias de la Cultura de Quito, donde él era su editor, escritor y todo. Y Juan de Velasco, con su importante obra del Reino de Quito, donde se describe toda la historia y todo lo ocurrido hasta llegar a lo que hoy es la República del Ecuador. Entonces, jóvenes, llegamos hasta aquí con el desarrollo del origen de la literatura en lo que hoy es la República del Ecuador, entonces la literatura ecuatoriana. Quédese en casa, continúe trabajando y nos volvemos a ver en otro video, en otra clase. Gracias.